Hola a todos y a todas. Bueno, empezamos esta sesión del ecosistema de los martes y le damos la bienvenida a Sergio que se une por primera vez a una de estas sesiones. Te voy a pedir disculpas porque te voy a pedir que vuelvas a contarnos cómo has conocido el ecosistema a través de lo del Agile Disruptivo, el evento de Agile. Si nos lo puedes Claro, contar, claro. te lo agradezco, sí. Sí, claro, sin problema. Bueno, gracias por la bienvenida. Y cómo he conocido el ecosistema de Thinking with You, pues a raíz de unas jornadas de Agile Disruptivo, donde diferentes ponentes creo que eran sesiones de unos 45 minutos, era online, y hubo dos personas de David Rodríguez, si Sí, no David Gómez. recuerdo mal, la otra persona, David, perdonad, pero no recuerdo el nombre. sí, Dieron una ponencia, una charla, y bueno, pues buscando en sus perfiles en LinkedIn, trazando un poco ese camino, di con la web de Thinking with You, rellené un formulario que tenéis ahí un poco para gente que aterriza, a conocerse y tal, y a raíz de eso tuve un café virtual con Israel y Hernán también se conectó. Me contó un poco de qué iba este ecosistema, me invitó a unirme. Y bueno, pues entré en el canal de Discord y es verdad que hasta hoy os estaba comentando, no había podido conectarme a ninguna de estas sesiones, aunque he visto los vídeos que grabáis, o sea que gracias por ponerlos a disposición también de los que no nos podemos conectar y nada, pues hoy aterrizando aquí. qué bien, muchísimas gracias. Y bueno, también está aquí Cristina, que como la veis es ya casi parte del equipo en el ecosistema. Y bueno, pues empezamos esta sesión dando un poco de contexto de todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, en todo lo que hemos trabajado. Habíamos, en la parte última de la sesión de la semana pasada, habíamos mandado unos deberes a las personas que asistieron eh, y los deberes, digamos, estaban centrados en trasladar un poco la conversación a Discord, ¿vale? Porque entendemos que el trabajo o sea, los procesos de aprendizaje que podemos llevar a cabo no se tienen que acotar a esos momentos en los que arrancamos este tipo de sesiones, puesto que al final el tiempo es limitado y la asistencia también es limitada porque todos estamos muy liados y muy liadas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido quería preguntarte a ti, Sergio, que te has visto las grabaciones del trabajo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué te parece este abordaje que estamos teniendo en el ecosistema y cuáles han sido tus impresiones? A ver, de entrada, pues me ha parecido interesante la mecánica o la dinámica que seguisteis en las dos últimas sesiones para poder llegar a estas preguntas que pudieran dar lugar al debate que estabas comentando. Es verdad que esto te lo digo desde un lado más de aprendizaje que profesional, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí me ha servido para conocer pues una metodología, si se puede llamar así, una metodología diferente para abordar este tipo de situaciones y creo que es interesante y que es útil. Es verdad bueno, pues he podido conocer lo que he visto. Supongo que vosotros también, con el poco tiempo que se ha hecho, se aborda de una manera un poco más atropellada, ¿no? Edu, que es el que controla, lo podrá decir. Pero bueno, como punto de partida para conocer esta forma de hacerlo, me parece interesante. Qué bien. Fantástico. Ay. Y bueno, creo que ya, bueno, no sé si se va a conectar nadie más, pero podemos abordar esta sesión un poco como queráis, Cristina, ya que has hecho todo el trabajo de plantear esas preguntas, ¿cómo creéis que podemos continuar? O si queréis, podemos tener un ratito de charla eh, sobre el futuro de la humanidad, lo que queráis. ¿A qué te refieres con el futuro de la humanidad? He estado hoy en un webinar sobre inteligencia artificial para sorpresa de nadie, ¿vale? Pero estaba muy bien orientada, he aprendido un montón de cosas porque digamos que el webinar se centraba en cómo ese proceso que tenemos que seguir las personas para trabajar con la IA, ¿no?
Y entonces han publicado una slide eh, que me ha parecido súper reveladora, porque el futuro de las organizaciones pasa por la descentralización y no puede ser de otra forma. O sea, ese proceso de adaptación que tienen que seguir las organizaciones para integrar la inteligencia artificial, bueno, tiene que pasar por la descentralización, por construir organizaciones más planas. Entonces, claro, una de las fuentes decía, es como, sí, llevamos años trabajando para conseguir flat organizations, pero ¿quién es flat? Nadie. Y yo quería decir, "Begin with you si es flat, begin with you si es flat", pero no teníamos como turno de participación. Entonces, esta es una de las cuestiones a las que le estoy dando vueltas, ¿no? Al tema de la descentralización y por qué nos cuesta tanto. Y luego la otra era una diapositiva que han compartido bueno, enseñaban ahí un gráfico del año 2000, del año 1925, y salía que ahí pues había no sé cuántos millones de personas o billones de personas, a lo mejor no sé cuántos billones había, perdón, no sé cuántos, creo que lo tengo por aquí, a ver. Sí, el sí, había como, en 1925 había 2 billones de personas y 20 millones de coches en el mundo. 20 millones. Ahora estamos en 2025, hay 8 billones de seres humanos en la Tierra, hay 1,5 billones de coches y hay 7,3 billones de smartphones, ¿vale? En 2040 va a haber 9 billones de seres humanos en la Tierra, va a haber 2 billones de coches, pero van a empezar a desaparecer los smartphones. ¿Por qué? Porque los smartphones se van a sustituir por temitas holográficos, el Internet of Things ya en objetos de nuestro día a día, las interfaces neurales. El tema de los wearables ya los estamos viendo, ¿no? Las gafas y todo esto ya los estamos viendo, ¿no? Pero luego también esos escenarios de mixed reality. O sea, y, y algo que todavía no estamos viendo y no está extendido es el crecimiento exponencial del número de humanoides que van a convivir con nosotros. Eh, de humanoides, sí, de humanoides. Pero que ya hay humanoides, hay gente ya que tiene humanoides en sus casas haciéndoles en las recetas del menú semanal y pasando la aspiradora y tal, pero entonces, claro, cuando digo, ¿a qué podemos dedicar este rato? Digo, ¿cómo? O sea, que estamos hablando del año 2040, estamos hablando de dentro de 15 años. Hola, hola. Jo, y entonces yo me pregunto, o sea, ¿cuántas oportunidades hay para, o sea, tenemos que estar muy pendientes? No sé, una de las visiones que yo quería aportar al ecosistema es traer este espíritu de reflexión, este pensamiento crítico, el diseño de futuros, para que empecemos a entender el mundo que se nos viene y para que también, también entendamos las oportunidades que se presentan, ¿no? Más que todo esto que da un poquito da un poquito de miedo, ¿no? Un poco de vértigo. ¿Cuáles son las oportunidades que se nos presentan como sociedad, ¿no? En las sociedades, ¿no? Bueno, ya se me va la pinza, pero ya me pongo ahí a... Pero qué fascinante, ¿no? Lo que se viene, qué fascinante. Así que, bueno, ¿qué os parece? Si queréis podemos volver a la pregunta de cómo gestionar la resistencia a los roles de responsabilidad. Pero teniendo en cuenta, es lo que digo, ¿no? Que teniendo en cuenta que queramos o no, las organizaciones van a tener que tender a modelos más descentralizados y más planos,
creo que también tenemos una oportunidad en este ecosistema de también aprender sobre este tipo de cuestiones. Y además tenemos aquí a un experto en diseño de futuros que es Edu. Sabes que en el año 1898, o sea, el año de la guerra de Cuba, o Sí, sea, ya que perdimos, España perdió las colonias y esa historia, digamos, se juntó en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que no era lo que hay ahora, se juntaron los principales urbanistas del mundo, ¿no? O sea, se juntaron allí un poco para ver cómo iban a hacer las ciudades, ¿no? Y entonces el principal tema de debate no fue, yo creo que esta anécdota no sé si te la he contado ya, Hanna. sí, Bueno, el principal tema de debate no era si las ciudades iban a ser horizontales o iban a ser verticales. Es que en el año 1898 habían llegado todos con coches tirados por caballos. Y entonces los caballos hacen sus necesidades. Y entonces ellos pensaron diciendo, si en el 1950 la población sigue creciendo, las ciudades vamos a tener un problema porque el estiércol va a llegar al nivel del tercer piso. sí, 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 sí. Y entonces, claro, en el 1903 inventaron el coche. Entonces, a mí me gusta esta anécdota para decir que, claro, que si haces previsiones a futuro, el problema que puedes tener es que pase con esta anécdota, que hagas que sea la gran cagada, ¿no? Sí, Que siempre puede haber algo que tú ahí, bueno, que no tengas experto. Y luego hay otra historia que lo que más me ha molado de apuntar diciendo cuántas oportunidades, ¿no? Porque, claro, la narrativa dominante ha puesto de moda el término policrisis. Entonces, policrisis es, va a haber la gran catástrofe. Y hace poco una señora, no sé dónde es, se llama Joan Ann, yo creo que es por ahí, o sea, es asiática, se inventó una palabra nueva que es politunidad. Es decir, si hay una gran crisis, toda crisis llevará oportunidad. Entonces, si hay mucha crisis, o sea, no está, tenemos policrisis, pero ¿por qué mirarlo así cuando lo podemos mirar como politunidad, ¿no? politunidad, bueno. Politunidad, entonces es una palabra nueva, ¿no? Os dejo ahí si queréis el artículo de la señora, cómo lo explica y tal, y es muy interesante, ¿no? Entonces, eso me ha molado mucho. Ay, en fin. Ah, ¿miramos las Que 4 preguntas o...? Venga, pues sí, vamos a hacer esta pequeña reflexión inicial porque yo no sé, me vengo arriba y ya, estoy ahí como, pero si queréis le podemos dar un poco más de profundidad al tema de las preguntas. ¿Os parece? sí, a mí aún así sí me gustaría, no tiene que ser ahora, pero lo del tema de que el futuro de las organizaciones es que estén descentralizadas, sí que me Sí. gustaría, ¿por qué? O sea, sí, estoy de acuerdo tal vez, pero me gustaría ahondar un poco en los Entender, motivos que decían. entender por qué la irrupción de la inteligencia artificial nos aboca a ese mayor nivel de descentralización. ¿Te refieres a eso? Sí, 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 justo lo que Yo creo, comentabas. yo creo que, bueno, podemos traerlo a la comunidad, que creo que podría ser una temática interesante para reflexionar y para profundizar en ella. Pero, bueno, a mí me surge que yo que he trabajado mucho en organizaciones autónomas descentralizadas durante mucho tiempo, y creo que las organizaciones autónomas descentralizadas son menos ágiles, pero sí se adaptan mejor y más rápido a, a los cambios, ¿vale? Ujú. Esto puede sonar contraintuitivo, porque dices, pues si una organización no es ágil, cómo se adapta, ¿no? Pero es verdad que una organización descentralizada quizá, em, eh, quizá ve cómo su nivel de agilidad se ve reducido en los procesos de toma de decisiones, a no ser que tiremos también de, pues, un poco de lo que hemos visto aquí, ¿no? De la sociocracia y todo esto. Pero es verdad que como no hay estructuras rígidas, todo es más líquido en las organizaciones descentralizadas. Es como que existe como eh, ese mayor nivel de adaptabilidad a los cambios que suceden rápido. Entonces, esto es algo que me surge aquí, que me viene simplemente de mi experiencia, pero me parece un tema interesante, si os parece. Mm. Mm.
Sí, sí. Claro. ¿Os parece que finiquitemos un poco esa reflexión sobre las cuatro preguntas y saquemos algunas conclusiones y planteemos la siguiente temática que sea esta? ¿Qué os parece? O si tenéis algo más interesante que aportar, ¿cómo lo veis? Por mi Estaría parte, bien. bien. Sí, Mm. pues si puedes compartir el Miro, Sí, lo dejo por ahí. vale, El vale, mural, lo tengo en mural. Ahí va. vale, el mural y si quieres, Lo como compartí tú antes. has estado facilitando esta parte, Edu, dale caña. A ver, que estoy por aquí. Voy a cerrar esto y voy a venir aquí. Vale. Teníamos como. Lo voy a poner aquí mejor. Ahí va, perdonad. Vale, los tengo al revés. Vale, os voy a poner aquí y así os veo. Vale, fantástico. Entonces, dijimos que de lo que salió el otro día, dijéramos que salieron como. Ay, estáis viendo, ¿no? Pues lo voy a poner Sí. aquí. Sí. Sí. Vale, salieron como estas cuatro preguntas que eran. ah, ¿Qué es lo que genera mayor resistencia en los líderes al cambio? ¿Qué tiene que pasar para que la dirección se alinee? Que esto hacía Cristina. ¿Cómo se traduce este cambio de mindset en los equipos que hacía Eva? André, que hacía cómo gestionar la comunicación sobre este proyecto y luego cómo influye el tipo de liderazgo en el éxito del cambio, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo trasladamos luego al Discord, que aquí en la parte de grupos de colaboración abrimos como cuatro hilos, ¿no? Que era como uno el de cómo se traduce la temática, liderazgo, cómo afecta el tipo de liderazgo al éxito del cambio, alineación, qué necesita pasar para que la dirección se alinee y supere resistencias, y luego la última que era la parte de comunicación, que no, que estaba André, que estaba escribiendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la parte de cómo se traduce el cambio de mindset en los equipos, esta no ha habido participación. En el de liderazgo, yo os hice ahí una comparación un poco chula con no sé si la habéis visto, con El Padrino. Se me pone un poco la olla, ¿no? Porque, bueno, de eso si queréis tengo ahí como mi propia teoría, que es un poco relacionada con los colores de la Lux y tal, ¿no? Y esto sería como, Victoria que lo puso por ahí, ¿vale? En los comentarios. Un poco como tienen que ir escalando, ¿no? Según, o sea, bueno, mi teoría, o sea, lo que dice el modelo de Wilber es que cuando tú estás en no sé si conocéis el modelo de la luz, de colores y tal, gradual, No. ¿no lo conocéis? Vale. Entonces os lo pongo por aquí si queréis rápido. Espera que. O si queréis, no sé si lo conoces tú, Sergio, también. No, sí, sí, compártelo si Vale, quieres. vale. A ver, os lo dejan un segundo y os paso por. Mira, tengo por aquí una. A ver, mira. ¿Lo estáis viendo? Sí, mira. Ujú. Bueno, dijéramos que esto va de que, dijéramos, entre el hombre más troglodita del mundo y el más iluminado, dijéramos un Mesías y tal, dijéramos que hay como diferentes, o sea, hay gente que ha hecho como diferentes niveles, ¿no? Entonces, los que estamos ahora mismo hay como aquí en el centro, como los que son como los más habituales, y aquí el porcentaje de personas que, no sé si lo veis bien abajo, el Sí, porcentaje de personas que hay, ¿no? Impulsivo, que es el color rojo, el conformista y el experto, que bueno, la luz y tal, esto los combina, que sería como un 45%, sería ámbar, el triunfador, que sería el naranja, el pluralista, el sistémico o teal, y luego ya vendrían pues todos los azules, ¿no? Entonces, pues bueno, la mayor parte de la gente se encuentra como aquí en el ámbar, en el naranja, un poquito pluralista y un 5% de teal, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores, dijéramos que tiene me voy a ir a mejorar la luz, dijéramos que cada uno era el rojo, el ámbar, el naranja, el verde y el teal, ¿no? Y cada uno de estos ha aportado como unas cosas a lo que es el sistema, a la forma de organizarnos, ¿no?
El rojo, por ejemplo, que la metáfora sería una manada, pues aquí división del trabajo, autoridad y el mando. El ámbar, que sería una metáfora, sería un ejército, pues ha traído procesos, funciones y roles, ¿no? O sea que haya esta historia. El naranja, que es el sistema de capitalista, el modelo es como una máquina y tal, ha traído temas de innovación, rendir cuentas o meritocracia, ¿no? El verde sería como una familia sería como una familia, entonces, el empoderar a las personas, cultura organizativa y grupos de interés. Y luego el nivel TIL lo que ha traído es, la metáfora sería como un elemento orgánico, como una planta, y las tres novedades principales son autogestión, propósito evolutivo y plenitud, ¿no? Bueno, aquí tengo como un poco más explicación y tal, ¿no? Y algunos de los ejemplos de empresas que hay ya en TIL, pues K2K, Better Place, Burzog, de Luz aquí en España, Soca, Comuner, bueno, estas serían algunas. Y entonces la clave de esto es que la cultura, o sea, la cultura es un espejo de la mentalidad del líder. Es decir, según en el nivel de desarrollo que se encuentre el líder, la cultura se va a reflejar, ¿no? En la forma de organizarse, ¿no? Esto lo dijo un señor que se ha muerto, por cierto, el 21 de octubre. O sea, hace 2 semanas se ha muerto Bill Torber, que, ¡Hala! que ¿eh? Hace nada, dijo que el nivel de desarrollo del CEO determina significativamente el éxito de los programas de transformación. Es decir, que si tienes un líder que está en rojo, solo vas a poder evolucionar hasta el rojo. Si está en el ámbar, solo puedes ir hasta el ámbar. Si estás en naranja, la organización pasará de naranja, ¿no? Y entonces, bueno, la forma de llegar a más adelante, de cómo evolucionar. Mi teoría es que, bueno, tú tienes aquí el comportamiento, lo que la gente ve, la gente lo que sería el mindset, que sería, pues bueno, un poco los sentimientos, los pensamientos. Luego viene la parte de valores, que es lo que trabaja todo el mundo, pero al fondo del todo, dijéramos que están las necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, aquí están como las necesidades de fondo. Entonces, las necesidades nos las conocemos bastante bien porque conocemos el modelo de Maslow, que es como el más conocido, el de la pirámide, pero bueno, hay aquí algunos otros muy, muy conocidos. Y entonces yo hice esta comparativa, si os fijáis, Maslow está aquí arriba. Y luego, por ejemplo, Frederick Laloux, por ejemplo, el rojo, ¿qué es lo que tiene? Necesidad de seguridad, coincide, ¿no? O, por ejemplo, el ámbar de Laloux necesita la parte social. El naranja de la luz lo que necesita es una parte de individuo, ¿no? Por ejemplo, bueno, individual y cognitiva, ¿no? La parte verde lo que busca es la parte estética, según esto, y la parte TIL lo que busca es la realización. O sea que hay como una correlación y luego todos los modelos más o menos tienen como, bueno, diferentes colores, pero lo que sí que, lo que no cambia es si lo llevamos a Maslow a niveles de necesidades, las necesidades, digamos, son como las mismas en todas y es como la base de todo, ¿no? Entonces, si tuviéramos esto exactamente, en el rojo, el miedo que tiene el líder, que es como muy agresivo, es miedo a no controlar nada, ¿no? Entonces, para subir al siguiente nivel, lo que tienes que hacer es como le tienes que dar reglas y roles, ¿no? Por eso os ponía la imagen del padrino, que el padrino, claro, lo quiere controlar todo, tiene miedo a la gente, pero que lo quiere controlar absolutamente todo, ¿no? Y cuando ya hay cosas que se le escapan, ¿a quién recurre, ¿no? Como viene la policía, que me van a encarcelar, que me voy a Las Vegas y vienen los casinos y tal, me busco a mi abogado porque lo quiero hacer todo legal, ¿no? Y entonces cuando lo tienes todo legal, pasas al nivel ámbar. O sea, siempre que estás en el nivel rojo, tienes que poner reglas, 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 reglas y absolutamente todo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al nivel ámbar. En el nivel ámbar, el miedo que tienen era esta parte que decíamos de pertenencia, miedo a no sentirse aceptado, ¿no? Y entonces, por eso hay muchas reglas, el que haya roles, a mí me va bien porque me siento aceptado, ¿no? Me estratifico según los roles, ¿no? Entonces, en el ámbar, dijéramos que la forma de pasar al siguiente es a partir de la eficiencia, la eficacia y los logros, ¿no? Y ahí os puse la escena del padrino, la tercera parte, cuando ya se unen con el Vaticano y que quieren sacar la corporación Corleone al mundo, el discurso que les cuentan los accionistas es, oye, más eficiencia, más logros, ¿no? Y os fijáis como un capo de la mafia
pasa primero a reglas y todo legal, y luego de todo legal, cuando quieres salir al mercado, más eficiencia y más logros, ¿no? Aquí en el naranja, el miedo de la gente es a no sentirse lo suficientemente bueno para ser reconocido, ¿no? Y entonces de aquí, para pasar, si estás en el naranja, una organización muy de logro, muy capitalista, muy de resultados, ahí lo que tienes que pensar a la gente es llevarle como que vas a tener más sensibilidad, más relaciones humanas, ¿no? Y entonces aquí el miedo en el verde es miedo a no pensar en común, ¿no? Y luego de aquí ya tendrías que ir al propósito, que sería su realización steel, ¿no? Que es un poco lo que estáis viendo, ¿no? Que esto coincide plenamente con el tema de, de este hombre, ¿no? De Maslow, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, o sea, esta es un poco mi teoría, ¿no? Que cuando tú estás, si tú llegas a una organización y hueles muy bien en qué aspectos se encuentran, si están en el rojo quieren seguridad, y entonces, sobre todo, y entonces la forma de darle seguridad es usando reglas, ¿no? Aquí que están reglas hay que darle reconocimiento, ¿no? Y a veces, y más eficiencia. Aquí, del naranja al verde, sobre todo, implicación y sensibilidad, ¿no? Y luego el TIL, que dijéramos que engloba a los cuatro. Es decir, para que tú estés en el TIL necesitas haber integrado los cuatro anteriores, ¿no? Si tienes algún problema con el anterior, o sea, con alguno de los cuatro, ahí va a haber problemas, ¿no? Bueno, eso es un poco mi teoría, ¿no? Y entonces eso es lo que un poco quise compartir con el artículo con esto, ¿no? Aquí, que la gente tenía miedo y entonces luego ya con el abogado cuando le meten en juicio y tal, y luego la última parte ya de, bueno, que quería salir al mercado, crear un imperio, y entonces, bueno, el Financial Times y aquí buscaba eficiencia, ¿no? Que si veis el discurso dice esto, ¿no? Entonces, era un poco mi teoría y explicar esto. ¿Cómo afecta el tipo de liderazgo al cambio de éxito? Pues que si tú tienes tu líder, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un líder naranja y le quieres llevar algo ámbar, o sea, algo til, le va a sonar muy bien, pero tiene que pasar al verde, ¿no? O sea, no puede pasar directamente al til, ¿no? Que es el gran problema que hay con las organizaciones til, ¿no? Que a mucha gente le gusta el til, pero cuando le cuentas el tema del til, luego no se refleja, ¿no? Bueno, este era un poco lo que quería un poco ahí como Además, comentaros, ¿no? y además que últimamente pues parece que está habiendo quejas de que hay algunas comunidades mm, dentro del ámbito y de la metodología TIL que, bueno, pues que al final tienen una perspectiva súper sistémica de constelaciones organizacionales, todo esto, y que esto al final como que no encaja con algunas expectativas, ¿no? Pero bueno, que Sí, y hay, entonces, hay un miembro de la comunidad, una compañera que se llama Begoña del Castillo, que está muy metida en todas estas cuestiones de TIL y que se queja un poco a veces de eso, ¿no? De que a veces cuando hablas de TIL, pues ya de te tachan de, pues eso, de abrazar árboles casi. Mm, sí. entonces, ¿cómo trabajan las organizaciones? Que esto es un poco, a lo mejor, así ya sigues el lazo y os paso yo un poco el tema, ¿no? Este es, esta es una mentalidad que, bueno, no sé si conocéis Wilber, que decía que había cuatro cuadrantes. Espérate, que voy a quitar voy a ocultar las guías. Los cambios a mí me gusta porque los cambios son como el zorro, ¿no? O sea, de estos cuatro cuadrantes, para que os acordéis, es como el zorro, ¿no? Dijéramos que esto Richard Barrett lo que te dice es que primero tienes que trabajar la mentalidad. Una vez que trabajas la mentalidad, o sea, la mentalidad del líder, y la mentalidad del líder se va a reflejar, o sea, el líder tiene, dijéramos, en cierta forma, como una tensión. Una cosa es lo que hace, o sea, lo que piensa y otra lo que hace. Y entonces, los empleados en la organización son como los niños pequeños con los padres, ¿no? Que no hacen lo que le dice el padre o la madre, sino que imitan lo que hacen los padres, ¿no? Entonces, o sea, tú puedes tener una mentalidad, pero lo que la gente va a hacer son tus comportamientos, que es un poco la cultura, ¿no? La cultura va a ser siempre reflejo del comportamiento del líder, ¿no? Entonces, por eso he visto un poco, Cristina, que hablabas de walk the talk, andar el camino, ¿no? Que tiene un poco que ver con esta parte, ¿no? Y luego ya la cultura se refleja en el diseño organizacional, ¿no?
Y ahí hay como, bueno, hay como cuatro tipos de alineaciones o de tensiones. Está la alineación personal entre lo que yo pienso y lo que cómo me comporto. Luego hay una alineación de valores, es decir, si mis valores personales no coinciden con los valores de la organización. Entonces hay individualmente una alineación de valores, ¿no? Luego hay una alineación bueno, esta sería la primera. La segunda es la cultura se tiene que reflejar en los procesos, entonces el diseño organizacional y la comunicación vienen por esta parte de aquí. Y que es la alineación o sea, que hay este es el libro del que toma esto, la organización impulsada por valores, ¿no? Richard Barrett. Dice bueno, hay gente yo puedo tener unos valores individuales y luego una cultura que tenga, o sea, en teoría deberían de estar alineados. Cuando tú tienes unos valores y la cultura de la organización, o la organización tiene otros valores, por lo general, ¿qué va a pasar? Que la gente que tiene un valor distinto al final tiene mucha tensión y acabará saliendo de la organización, ¿no? Y luego hay un cuarto tipo de alineamiento que es entre los comportamientos, o sea, yo cómo me comporto y los procesos de la organización, ¿no? Y que se lo llama alineamiento de misión. Y esto es básicamente dos cosas. Que no sé si os suena a este hombre, que es el Tony Cantó, cuando estaba bueno, está en muchos partidos, pero había uno que, oye, pienso lo mismo que yo, pero no estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo. O sea, esto se corresponde al comportamiento con los procesos. Es decir, yo tengo alineamiento en los valores, pero desalineamiento en lo que estamos haciendo ahora mismo. Y luego también, oye, que a veces yo tengo alineamiento en que estoy de acuerdo en los valores de la organización, pero estoy trabajando en una cosa que a lo mejor a mí no me gusta, ¿no? Y entonces ahí es como las cuatro tipos de fricciones que puede haber en la organización, ¿no? Bueno, os he contado una charleta tremenda que era un poco lo que os quería comentar, pero a lo mejor esto también como introducción, ¿no? Y si quieres ya, este lo cierro, y si quieres te dejo a ti, Cristina, que cuentes tú el tuyo, que era el de qué se necesita para que la dirección se alinee y supere las resistencias, ¿no? Sí, lo único que antes os iba a preguntar porque, claro, yo no sé, Discord es como la primera vez que lo estoy utilizando Sí. y no veo tu temática, o sea, igual que a ti, Vale, veo que en vale, tu pantalla salen las dos temáticas, la tuya yo no la veo, entonces no vale. puedo acceder a lo del padrino y Claro, tal. claro. Claro, tenías que venir a grupos de colaboración. Y Ujú. en grupos de colaboración, claro, aquí tienes todo lo que ha habido. Entonces ya aquí abrí cuatro hilos y entonces el mío ha sido el segundo, que sería el de cómo desarrollar. Ahí le pincho, pero le pincho, ah, vale, que se abre aquí al lado, no lo veía, vale, ya está, Y perdona. luego, claro, tú has abierto, por ejemplo, el de comunicación, que ahora aquí normalmente pone lo que se ha abierto, lo que ha abierto, o mensajes nuevos en las últimas 48 horas o por ahí, me parece que son. Pero hay que venirse al hilo. Entonces, por ejemplo, el tuyo que sí que ahí abriste y comentaste, pues si quieres ahí que nos comentas tú. Vale, pues sí, un poco. Bueno, yo al final estuve leyendo un poquito sobre el tema también Mm. para inspirarme, o sea, para más allá de partir de mi propia experiencia, de lo que yo he observado, ¿no? De tener un poco como una visión así más global y encontré este artículo que menciono, ¿no? En el que hablan de las causas, de las principales causas de resistencia, ¿no? Porque al final la pregunta un poco es eso, es qué tiene que pasar para que la dirección se alinee y supere la resistencia a implementar cambios reales, ¿no? Em, partiendo de un drive en el que sigue compromiso verbal, pero no cambio verdadero. Claro, Bueno, ahí yo creo que se mencionan un poco los motivos más también evidentes, yo creo, de por qué al final hay resistencia al cambio, que no solo se aplica a la organización, creo que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida al final, que es miedo en general a perder algo a través de ese cambio, la desconfianza de que no salga bien, etcétera, etcétera. Algo interesante que me apetecía comentar a raíz de lo que acabas de contar, Edu, es un poco esto que has dicho de la mentalidad y el comportamiento, ¿no? Y cómo eso se traslada a la cultura, ¿no? Y en el caso de la pregunta que yo he desarrollado un poco, como que
a veces, claro, depende mucho de la organización y la estructura de la organización, pero a veces la mentalidad puede ser abierta al cambio, la mentalidad puede estar comprometida con el cambio, pero hay una incapacidad de pasar al comportamiento, a la acción real, ¿no? Que era también lo que hablábamos la semana pasada un poco. Y puede haber incluso conciencia en todas estas causas, en miedo, desconfianza, exclusión, disonancia cognitiva, etcétera, pero aún así no hay capacidad de pasar de mentalidad a comportamiento. Entonces, yo creo que ahí hay no sé cómo se gestiona eso, porque además supongo que es que hay una profundidad psicológica de las personas que forman parte de la dirección que no sé hasta qué punto se puede ahondar. Entonces, esta es una pregunta que me ha surgido ahora también, por si la queréis comentar. Y, y bueno, un poco, yo creo que eso es un poco así lo que me gustaría hablar. Al final, lo que añado, las preguntas que añado también, pues vosotros supongo que habéis vivido más procesos de transformación como el que estamos imaginando, pues cuáles son las causas que os habéis encontrado más, que dependerá supongo también de la organización. ¿Y qué ha ocurrido cuando los líderes sí que han dado un paso de mentalidad a comportamiento? ¿Qué ha ocurrido ahí, ¿no? Para que eso se haya realmente transformado. Y bueno, no sé si esto es un poco así un buen resumen de mi pregunta. Em, no sé, comentadme, decidme. Ostras. Aquí, bueno, yo creo que habría que contar un poco casuística y experiencias, ¿no? Y muchas experiencias, ¿no? Yo creo que una historia es, o sea, por ejemplo, yo creo que el punto fundamental es que cuando te contacta el líder, que hables con él, o sea, tener una conversación en profundo y decir, pero vamos a, o sea, y detectar hasta qué nivel está dispuesto a hacer el cambio, ¿no? Porque claro, a Sí, veces, bueno, te puede tener y sobre todo, que cuánto dispuesto hasta hacer el cambio y luego cuánto dispuesto a hacer el cambio cuando, dijéramos, llegan los momentos de tensión, porque a veces puedes tener una conversación, sí, yo estoy súper convencido, sé que no sé cuántos, pero a lo mejor te llega desde la matriz, oye, antes de final de año tenemos que hacer no sé cuántos y se olvida de toda esta historia y vuelve a la anterior, ¿no? Eso es un poco la situación. Entonces, si para mí, o sea, para mí como consultores, que es un poco el driver que teníamos, ¿no? Cuando vemos que una persona dice, pero luego se comporta de forma distinta. Yo creo que hay ahí dos historias. Una, empezar a principio, o sea, antes de empezar, yo creo que a veces es evaluar realmente si esta persona está dispuesta a hacer el cambio, ¿no? Que es un poco, Hanna, que conoce más el tema del coaching, trasladar el tema del coaching, o sea, hay muchas veces que empiezas a hacerla empiezas a hablar, empiezas a sondear y te a hacer preguntas y a veces tienes que llegar y decir, mira, tú no quieres cambiar, tú vives estupendamente como estás y no me hagas perder el tiempo, ¿no? Entonces, es un poco la experiencia y la evolución que te lo da. A veces como consultores que queremos ganar dinero y nos embarcamos en proyectos y tal, que ves desde el principio que esa persona, bueno, está ahí callada y tal, pero a la que pueda hacer cosas distintas no va a hacer caso, ¿no? Entonces, al principio ser muy sincero con esa persona y decir, o sea, y buscar esa sinceridad y decir, oye, pero claro, y decir, oye, mira, si no vas a querer cambiar, mejor es que ni empecemos, ¿no? Para que no creemos el monstruo, que a veces empiezas y cuando has empezado, que llevas 2 o 3 meses, se ve ya claramente que eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, a veces yo creo que lo mejor incluso es ni siquiera empezar, o sea, si ves que no, o sea, a veces yo creo que esta es una idea, ¿no? Y luego la segunda idea es, y esto lo hacemos mucho, o sea, por ejemplo, K2K lo que hace es que le dice al líder, vete 3 meses, nosotros o hacemos el papel de líderes, llegamos como líderes y cambiamos toda la organización. Y luego cuando ya hemos cambiado toda la organización, absolutamente todo, regresa al líder, ¿no? Eso es un poco como muy a la vasca, por así decirlo, ¿no? Hablando en plata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Thinking lo que hacemos es, oye, al mismo tiempo que hay esto, hacemos un proceso de acompañamiento para trabajar esas resistencias individuales con la persona líder. Es decir, oye, estás haciendo esto, está pasando esta historia, pero luego mientras trabajando, oye, esta tensión que te genera en ti, cómo trabajarlo al mismo tiempo, ¿no? Que haya pues, un proceso de acompañamiento también a la persona. Es decir, que ese cambio también
haya un acompañamiento personal individualizado, incluso a veces que una persona distinta a la que está llevando o liderando la transformación de la organización o cultural para que sea distinta, ¿no? O sea, que hay como dos niveles de interlocución, ¿no? No sé si con esto me he explicado, Cristina. O sea, es decir, oye, por un lado, que a veces no tenemos que empezar y dos, que a veces también, oye, que luego, si tú estás viendo que una persona tiene un comportamiento distinto de lo que esto es chequearlo, decir, oye, tú estás pensando esto, pero estás haciendo de esta manera distinta. Mm, Y entonces te la puedes ir cargando. Entonces, que haya como una sesión también de seguimiento y a nivel individual. Y muchas veces que lo que tú ves en el líder, esta es otra también muy importante, ¿no? Que lo que tú ves en el líder, que se lo digas en privado, ¿no? Que no lo digas allí delante de todo el mundo, pues si le dejas, o sea, si la gente te ve con contrapoder y tal, no sé cuántos, directamente ahí es donde te muere, o sea, el proceso muere en ese momento, ¿no? O sea, si te enfrentas directamente públicamente al líder, dijéramos que este se va a ver amenazado y va a querer romper, ¿no? Con lo cual tiene que ser una cosa que ese proceso de acompañamiento se haga, dijéramos, individualmente, ¿no? Para que se note como que el poder mande, ¿no? mm. Y Vale, sí, bueno, sí, sí, sí. perdón. No, 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 sigue, sigue. Bueno. que casi como puede haber como un proceso de coaching, un poco lo que has dicho Eh, tú, ¿no? O sea, un punto de realmente ir más profundo a la persona en sí misma, al líder, a los líderes en sí mismos, ¿no? sí. Claro, porque De hecho, los modelos, por ejemplo, el modelo de diagnóstico de cultural de Barrett y tal, y que son transformaciones, lo primero que trabajan es o con el líder o con el equipo directivo. Es decir, primero hay un equipo directivo y, por ejemplo, Barrett lo que hace es una herramienta de diagnóstico que te saca qué es lo que quiere todo el mundo, pero también te saca individualmente. Y entonces, ese del desalineamiento de valores de tú como persona con lo que hay ahora mismo y a donde se quiere ir, tú tienes los resultados de cada una de las personas. O sea, tienes un assessment. Entonces ya dijéramos que hay veces que puedes ir a hablar con personas y decir, oye, que a lo mejor la gente va a ir para aquí y tú estos valores no los tienes y además te genera rechazo. Tú no eres la persona más indicada para pilotar esto, ¿no? O sea, que a veces las herramientas que tenemos también nos dan esto, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, la primera parte es, oye, un taller de líderes, por ejemplo, yo lo vi ahora que lo decían compañeros míos en que lo hizo Luz, también otra herramienta, TLC, que es muy otra, o pues otra sí, forma de medir y tal. Lo primero que hicieron es sacaron el assessment general de a dónde quiere ir la organización, de dónde quiere ir el cambio y luego individual de cada persona. Y esto antes de hacer, o sea, tú los examinas individualmente, ¿no? Y luego lo que haces es, oye, comprobar si hay personas, las personas que van a dirigir, está alineada con eso o no está alineada. Y si le falta algo, decir, oye, esto tú no lo tienes, no, dijéramos, no es parte de tu fortaleza, es algo que vas a tener que aprender a tenerlo, ¿no? Entonces, esto habrá que trabajarlo, ¿no? Va Mm. un poco por ahí la línea. No sé si queréis comentar algo, Sergio. Sí, no, yo estoy bastante a la expectativa hoy. A ver, yo, como no me conocéis mucho, no tengo experiencia, no soy consultor, no tengo experiencia liderando transformaciones en organizaciones, pero sí que la he vivido en organizaciones donde he trabajado. Y la frase esta que has proyectado de que el nivel de desarrollo del CEO es el que va a determinar el alcance de esa transformación, yo lo he sufrido, o sea, y coincido plenamente con esto y lo situaré como la base de todo lo que estamos comentando, porque el conocer ese nivel de desarrollo en esa fase inicial que estaba diciendo, una primera fase de tener una conversación con el líder y saber dónde está y cuál es su predisposición real dentro de ese cambio, dentro de esa transformación. Ser conocedor de eso en un inicio es lo que va a determinar todo lo que vas a poder desarrollar después. Luego, también por compartir alguna experiencia personal, cuando tú bajas de nivel desde un CEO a otros niveles también que tienen toma de decisiones, se hace, o yo he vivido que se hace muy evidente el tema este del miedo a perder múltiples cosas. Control, toma de decisiones, estatus, como decía Cristina en el desarrollo que ha hecho de la pregunta. Entonces, eso no deja de ser otro nivel de desarrollo, no del CEO, sino de otro elemento de la organización que también va a ser el tope, el freno que te va a permitir hasta dónde vas a poder llegar con ese cambio. Entonces, eh,
y un poco por lo que me he arrimado a este mundo, a aprender de todo este tipo de cosas, es por eso, porque esos comportamientos de las personas, entenderlos y ser conscientes de hasta dónde vas a poder llegar, cuál es la predisposición, es fundamental. O sea, es lo que yo he vivido. Mm. Y luego hay otra cosa, antes hablaba mucho Hanna de descentralizar, ¿no? En descentralizar hay como dos movimientos, dijéramos con el líder o con la fuente. Dijéramos que es otra manera de como de llamarlo. La fuente es como la primera persona que da la primera iniciativa para crear una organización. Es decir, a veces si estás trabajando en una startup, el primero que tiene la idea y que formaliza los estatutos, no sé qué, ese es un poco como la fuente, ¿no? Que a veces es bueno, otro término que hay, ¿no? Entonces, dijéramos que, y esto me pasó a mí en una persona que era muy til y que vamos a hacer un proceso colaborativo y toda la historia. Ahí hay como dos movimientos. El primer movimiento es que esa persona, que es la fuente o el liderazgo, tiene que reconocerse como que es la persona que tiene el liderazgo del proyecto. ¿Sí? O sea, si tú no reconoces, o sea, primero tú tienes que asumir, o sea, porque me acuerdo que íbamos a hacer un proyecto colaborativo, muy TIL, muy absolutamente sociocracia, no sé qué, y ello fracasó. Y el primer fallo fue que esa persona no asumió que ella era la persona que era la fuente. Es decir, oye, yo realmente, o sea, primero hay por un movimiento, primero, o sea, son dos tiempos. El primero, yo reconozco que tengo todo, o sea, que como soy el líder, y entonces como era gente que tenía como mucho rechazo a los líderes y tal, toda la historia, no quería asumir ese paso. Y entonces, oye, y entonces eso, aunque luego lo hicimos solo completamente horizontal, eso fracasó. O sea, primero se tiene que asumir que tú tienes el liderazgo, ¿no? Y una vez que tú asumes que tienes el liderazgo, el segundo paso, el segundo movimiento es que lo tienes que ceder. Entonces, las organizaciones que son muy horizontales, la persona que ha sido la fuente o la que la ha inspirado tiene ese doble movimiento. Por un lado, tiene que reconocer que ella es la persona líder y luego dijéramos que lo tiene que ceder, ¿no? Ahí pasa que ahí también fracasa muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé, Cristina, cuéntanos. Pues tengo un montón de, de... Claro, es que habrá tantos casos diferentes Sí, de la organización que no sé, que supongo que es difícil dar una respuesta a todas, ¿no? O sea, pues sí. cada una al final partirá de un lugar totalmente diferente. Mm, o sea, a veces me estaba viniendo a la mente en la sesión que hubo de Claro, Mm, Sí, que en un momento dado Pablo mencionó, creo que fue Pablo, pero bueno, alguien dijo, ¿no? que las personas que tenían como esas resistencias, ¿no? al cambio, también jugaban un papel importante en ese cambio, ¿no? Y que también podían ser como, podían aportar valor de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé, estaba pensando en esta frase, ¿no? Y en cómo, claro, en función, supongo, de la persona que ofrezca resistencia, pues como dices tú, Edu, habrá veces que no merezca la pena en absoluto ni sí. siquiera empezar, porque ¿para qué? Y otras en las que tengas que hacer como ese proceso de individual, ¿no? De trabajo individual con esa persona para que se adapte al cambio. Y si no, pues a lo mejor efectivamente pues tiene que salir de la organización porque simplemente no puede estar, no sé, ir al ritmo de eso, supongo. Lo que me parece dificilísimo es gestionar esto con personas, ¿no? Que, claro, cada uno somos tan diferentes y en el contexto de las organizaciones hay como tanta complejidad que no sé, que en ese sentido me cuesta como verlo, tal vez. Hay un patrón en organizaciones que cambian, o sea, y un patrón exitoso, ¿eh? Y son organizaciones que ya a veces están como ya tan o sea, al borde del precipicio, que están a punto de extinguirse, que tienen una deuda tremenda y tal, es decir, oye, o sea, lo ven tan mal, tan mal, tan mal, que dicen, oye, algo tendremos que hacer, ¿no? Porque o sea, es o cerrar o lo que esta gente nos viene a proponer y entonces, oye, como la alternativa es el cierre, a veces lo aceptan, ¿no? Y entonces ahí hay cambios como pero claro, son situaciones como muy extremas, ¿no? Mm, Entonces, ¿por qué? Porque ahí no tienen ya nada que
o sea, ya lo han perdido todo, o sea, no tienen nada que decir, oye, me estoy cuidando de algo. Los siguientes, oye, que nos van a echar a no sé cuántos, ¿no? O que Ya. van a cerrar. Entonces, es decir, que viene alguien y dice que nos salvamos, ¿no? Pues venga, adelante, ¿no? Ahí hay un patrón que por cierto, a veces se repite bastante. Pero bueno, yo no sé si a veces hay que llegar a ese estado, ¿no? De decir, oye, que ya eh, lo he dado todo, llegar a lo más, a tocar, o sea, a tocar fondo, ¿no? No sé por así decirlo, ¿no? Y realmente no, espero. Bueno, ay, Hanna, cuidamos del tiempo, que queda como poquito tiempo. Ay, quedan solo 56, un poco por así hacerlo. Sí, para ir cerrando. Mm. Yo estaba apuntando, me he apuntado aquí la parte esta de lo que cuenta Barre del desalineamiento de mentalidad y comportamiento. Le voy a echar me lo voy a volver a mirar y lo voy a comentar por ahí, porque yo creo que es interesante, ¿no? Lo que dice un poco la teoría, ¿no? También para completar esta parte del liderazgo, ¿no? Pues ahí, Sobre todo eso, porque el primer, dijéramos, conflicto que es interno entre la persona líder, ¿no? O personas líderes, ¿no? ¿qué, Mm. qué os lleváis de esta sesión de hoy? Em, ¿Cómo era? Es esperanza. No, es que se me ha ido lo de la oportunidad, la palabra rara con oportunidad. Politunidad, Oportunidad. Eso. Pero más allá de eso, o sea, por un lado, de la primera parte de la sesión que hemos estado hablando, pues un poco lo que Jano nos has estado contando, pues ahí me llevo como mucha, porque yo la verdad es que soy un poco, me da un poco, la IA me da un poco de miedo, entonces no veo tanta oportunidad todavía, yo creo que tengo que cambiar ahí un poco y hacer clic. Entonces, pero me interesa, me apetece cómo hablar de ello, porque al final es lo que hay, entonces, ¿Qué está pasando? Quiero sí, decir sí. que podemos mirar para otro lado y podemos, pero es que está pasando, está pasando. Sí. Y luego de lo otro, pues nada, la verdad es que es súper interesante de todo lo que nos has contado, me ha gustado un montón. Sabía algunas cosas, pero como que vistas así vas haciendo, vas conectando los puntitos y eso, y yo creo que con casos reales, pues al final es como donde más lo ves, ¿no? Realmente cómo se puede alinear a la dirección y a los líderes y qué es lo que le ocurre a las personas en estos procesos. Mm, mm. Sergio. Bueno, coincido un poco con Cristina. El tema este de la IA, que a mí también me despierta curiosidad y me lo he anotado la frase o la reflexión de Hanna del webinar ese que ha estado, de curiosidad de cómo la IA puede ayudar a conseguir esa descentralización que por otros medios probablemente no se ha conseguido llegar en muchas ocasiones como se hubiera pretendido. Entonces es como curioso explorar ese, creo que es un tema interesante a entrar en detalle porque puede arrojar mucha luz. Y luego de todo lo que nos has trasladado en cuanto a nivel de desarrollo de líderes, cómo se conecta esa mentalidad con esa forma de hacer. Y todo esto, hay cosas que conocía, cosas que no, pero me ha ayudado a refrescar algunos conceptos y a conocerte. Me he tomado alguna nota de alguna cosa para ahora por fuera pegar alguna leída y aprender algo más sobre esto. Qué guay. Yo sí que os cuento una anécdota personal. El año 2007 tenía un compañero o sea, dos compañeros de trabajo, ¿no? Uno era cuando estaba empezando el tema de redes, o en 2008, o sea, más 2008, por ahí estaba apareciendo el tema de redes sociales, el primer iPhone, y entonces aparecía el Twitter y toda la historia y las redes sociales. Y entonces yo tenía un compañero que decía esto o sea, nos veía tuiteando, escribiendo historias y decía, con redes sociales, decía, pero tío, o sea, yo decía, pero qué narices hacéis, esto es una moda pasajera que se va a acabar, ¿no? Y esa persona al cabo de 10 años la despidieron, ¿no? De donde estaba de trabajo. Y luego tengo otro compañero, que este fue el segundo community manager que hubo en España, y entonces él llegaba a la comida y hacía la foto, ¿no? Y nosotros le decíamos, oye, ¿y esto por qué es y tal, ¿no? Y él decía, no, y se creó ahí su comunidad de pioneros y tal.
y este a los 5 años le contrató Google, ¿no? Aquí en España para llevar una historia. Entonces, yo eso lo tengo a veces muy presente y decir, oye, que yo he visto un anterior, cómo funcionaba, entonces si pasas directamente a los 10 años, vas a ir al paro. Y si te embarcas en la ola al principio y te unes a la comunidad que está pionera, dijéramos, bueno, saldrán oportunidades que decía Hanna y ahí vas a encontrar, por lo menos esa es la creencia que yo tengo, ¿no? Un poco a la vista de, no son dos iguales, pero bueno, un poco de experiencia, ¿no? Entonces, yo, yo cuando veo inteligencia artificial digo, me meto de cabeza, simplemente por esta historia, ¿no? Bueno, y Hanna, si quieres cierras y... Pues bueno, creo que efectivamente, no sé, como esta transformación que estamos viviendo, bueno, pues está yendo lo suficientemente rápido como para que nos produzca algo de vértigo, ¿no? Pero no hay nada mejor que profundizar y entender, ¿no? Entonces, creo que podría ser un buen reto en esta comunidad, ¿no? Para, pues, que también era un poco el objetivo, ¿no? No quedarnos atrás. Em, y no quedarnos atrás y sobre todo que yo soy una optimista irreductible y entonces yo estoy enfocada en que descubramos las oportunidades. Mm, Así, suena genial. así que, así que nada, bueno, pues gracias por venir. Cerramos ya que nos hemos pasado 2 minutillos. Ujú. Y nada, subiremos la grabación, lo mandaremos como todas las semanas y podemos también proponer este cambio de temática a partir de ahora. ¿Te parece bien? Vale. Mm, Perfecto. muchas gracias, Gracias. chicos. Gracias, Gracias. chao, hasta Buenas luego. tardes. Hasta la Buenas próxima. Chao. tardes. Chao.